Un martes más, hoy ya estamos a 7 de julio, ya salimos al otro lado del semestre, ya estamos en cuenta regresiva de este 2020, de que tanto nos ha afectado, que también hemos aprendido un montón y espero que aprendamos más. Bienvenidos, bienvenidas a las conversaciones pendientes, un espacio para el diálogo, para comprender, para hacer pedagogía sobre temas estructurales en nuestra ciudad-región. Eso lo convoca la Alianza de Organizaciones ¿Para dónde vamos? Y hoy nos encontramos como los martes, no están cada 8 días, pero sí nos estamos encontrando los martes a conversar sobre temas fundamentales, pero que a veces por las coyunturas mediáticas lo dejamos como a un lado. Son muchos temas, muchos frentes, pero esta conversación pendiente es necesaria. Ya hemos hablado de dos muy importantes. La primera conversación pendiente fue sobre una problemática y es el modelo dual de estabilidad y seguridad. Ahí tuvimos una conversación muy interesante sobre la visión de seguridad de esta ciudad-región. Y hace 15 días estuvimos también con otra conversación muy deliciosa, también que nos propuso muchos retos, sobre todo para la pospandemia, y es cuando se trató la problemática estructural, que tenemos una región inequitativa y desigual. Hoy nos convoca un tema que a la ciudad de Medellín le interesa. Es un tema que no es nuevo, más no significa que esté resuelto, y es un problema estructural. ¿Y por qué hablo de problemas estructurales? Ya les voy a explicar. Es que nuestra ciudad-región no es sostenible. ¿Por qué les hablo de problemas estructurales? Porque un grupo de organizaciones a nivel regional, del Valle de Aburrá sobre todo, se ha reunido desde los últimos 3 años a pensarse cuáles son esos problemas reales que hoy se tiene que preocupar la sociedad de nuestra región. Y algo muy importante, y pensé mucho si contar esta anécdota, pero la voy a contar igual. Imagínense esto, ¿por qué es importante ver ese diagnóstico? Para saber muy bien qué intervenir. Imagínense que una vez yo tenía mucho dolor de estómago y pensaba que era gastritis. Y fui muchas veces al médico y me daba mucho dolor en la boca del estómago. Y cuando fui a urgencias me dijeron, eso es una ranitidina, váyase para allá, omeprazol. Eso fue en pleno diciembre. Pues no pude comer chicharrón, me tocó a punta de caldo todo diciembre. Cuando después supuestamente me alivié, me comí algo que no debí comer en un diciembre y nos dimos cuenta que lo que tenía era cálculos en la vesícula. Ahí me van a disculpar lo coloquial de esto, pero miren el problema que me generó tener un primer mal diagnóstico de un médico. Y eso mismo pasa con una sociedad, que es un organismo vivo porque las personas están ahí. Por eso es tan importante entender los diagnósticos de las principales problemáticas que abordan. Hoy trataremos esta problemática que un grupo de expertos y expertas de muchas instituciones de la academia, de la sociedad civil, de las cajas de compensación, incluso del Estado, nos pensamos cuáles son esos problemas estructurales. Hoy abordaremos si estamos en una ciudad-región sostenible. No, no lo estamos. Entonces, le doy la bienvenida. Bueno, nunca me presenté, qué pena. Mi nombre es Lina Guisao, hago parte de la alianza ¿Para dónde vamos? Con la institución El Derecho a No Obedecer, que es una plataforma de iniciativas ciudadanas, y hoy me acompañan dos personas muy especiales. Una de ellas es Alejandro Álvarez. Alejandro es profesor de la Universidad de EAFIT. Hoy es el coordinador de cultura ambiental de la misma universidad y hace parte de un colectivo, organización ambiental, que la conocemos mucho quienes nos movemos en estos temas sociales en Medellín, que es la Ciudad Verde. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias, Lida, también por estar ahí, que ya te van a presentar. Gracias por la invitación. Así es. Y bueno,
Aquí también la voz de la experiencia, una mujer con toda la autoridad para hablar de esta problemática. Ella es Lida Giraldo Morales, ella es ingeniera forestal e ingeniera pues, y es especialista ambiental, pero también fue cofundadora de la organización Esfera Viva y hoy es docente de la Universidad de AFIT. Un orgullo y un placer que esté con nosotros, profe Lida. Ay, muchísimas gracias, Lina, no, y Alejandro también, que es compañero de EAFIT como profesor, no, a ustedes mil gracias por esta invitación, hace parte de lo que tenemos que hacer y es precisamente contarle a la ciudad y educar. Así es. Bueno, Alejandro, tú como académico, como activista, como con la Ciudad Verde, también como académico en EAFIT, estuviste en parte de esas conversaciones donde se concluyó que un problema estructural de nuestra región era que no era sostenible. ¿Cómo llegaron a esa conclusión y por qué no es sostenible? Bueno, nuevamente pues gracias por esta invitación y qué bueno que podamos conversar sobre este tema y plantear las preguntas así como son, ¿cierto? Si realmente vivimos en una ciudad-región sostenible y hacer énfasis en eso de la ciudad-región. Esa fue una preocupación desde el principio en esta alianza ¿Para dónde vamos?, en la que pues tuve la oportunidad de participar principalmente en la etapa más temprana, ya luego por ocupaciones y por ahí pues que también estoy estudiando mi doctorado mientras trato de sobrevivir y hacer todo lo del trabajo, pues ha sido complicado participar muy activamente, pero digamos que sí he estado siempre haciendo seguimiento y repito, pues participando en un principio. Y digamos que hay dos cosas que yo quisiera resaltar acá. Una es esa preocupación por el futuro, ¿cierto? Eso de para dónde vamos, que va a ser un asunto fundamental, como vamos a ver en las discusiones de sostenibilidad. Es quizá pues de una de las 2 o 3 premisas fundamentales de sostenibilidad es la perspectiva a largo plazo y el asunto, digamos, intergeneracional, qué pasa en el futuro, qué pasa con las generaciones venideras. Y otro punto muy importante era que no era simplemente pues para dónde vamos y Medellín y ya, sino dónde vamos realmente como ciudad-región, o sea, el reconocimiento de las interacciones que tenemos dentro de este territorio y de la dependencia que tenemos ahí. Entonces, digamos que haciendo ese análisis de qué es lo que nos presiona, cuáles son esas situaciones que nos tienen que ayudar a repensar muchas cosas y a orientarnos y a preguntarnos por ese futuro, como sabemos que ha ocurrido en Medellín pues en el área metropolitana de esta región tan sacudida por tantas cosas, pasar de ser pues la ciudad que fuimos, no decir que hemos dejado de ser una ciudad violenta, obviamente, porque ahí todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero sí sabemos que hemos tenido conversaciones muy profundas y yo creo que eso hay que destacarlo, pues al mismo tiempo que la situación ha sido grave, también hemos tenido conversaciones que han intentado estar a la altura y desde distintas esquinas, con participación muy diversa. Entonces, bueno, digamos que con esas cosas en mente, era inevitable pensar en estos momentos el asunto ambiental y el asunto ambiental, digamos, dentro del marco de la sostenibilidad. Entonces, así digamos como que se llega a esto. Si uno va a hablar de las situaciones prioritarias en una ciudad-región, pues tiene que considerar el tema ambiental. Y ahí digamos que hay que entender un poquito por qué. ¿Por qué preguntarnos por la sostenibilidad de la ciudad-región? ¿Por qué preguntarnos por el desarrollo sostenible? Yo quiero hacer una contextualización muy rápida, como también a modo no sé si un poco de provocación, pero para tener elementos adicionales en esta conversación, y es ese reto del desarrollo sostenible, ¿cierto? Que primero estamos muy acostumbrados y muy acostumbrados a pensar que el desarrollo sostenible es algo muy nuevo, entonces pues porque ahorita todo el mundo habla de sostenibilidad, ¿cierto? O sea, tenemos el chorizo sostenible, la bicicleta sostenible, la construcción sostenible, todo es sostenible. Entonces, pues la pregunta ahí surge, pues esa palabrita que tanto suena, realmente qué tiene detrás, ¿cierto? Porque lo debemos hacer, yo creo que con la mayoría de las grandes palabras, pues, y estas cosas es esculcarle un poquito y ver en qué se fundamenta. Pues primero, no es algo que surge hace poco, aunque hace poco sí tiene un gran empujón desde el 2015 con la Agenda Global de Desarrollo Sostenible, los ODS, bueno, y el Acuerdo de París, en fin,
¿cierto? La Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Pero si nos vamos más atrás está el informe Brundtland hace 33 años, y si nos empezamos a ir más atrás, esculcamos por allá muchos antecedentes. En el 82 la Carta Mundial de la Naturaleza, Estocolmo en el 72, y luego si uno se va también a buscar en la esencia de las civilizaciones y de las sociedades, siempre ha estado esa ideita por ahí de decir, bueno, ¿y nosotros cómo nos relacionamos con este entorno, cierto? O sea, ¿qué somos nosotros y qué es lo que nos rodea? Y realmente, pues ahí valga la redundancia, ¿para dónde vamos, cierto? O sea, ¿para dónde vamos nosotros como parte de este entorno ecológico? Entonces, las alarmas desde hace mucho rato han estado prendidas. Ese año del 72 fue una cosa que, aunque aquí lo hablamos muy desde la perspectiva occidental, muy desde la perspectiva europea, pues u occidental también, digamos, estadounidense, entre comillas, en el 72 se habló mucho alrededor del tema que eran los límites del crecimiento. Y una pregunta fundamental, Lina y Lía, que yo creo que vale la pena seguirse haciendo, y era que una contradicción muy grande, se decía, las economías quieren crecer, crecer, crecer y crecer, pero esas economías son dependientes de los recursos son finitos, entonces ¿cómo crecer infinitamente o ilimitadamente en un sistema cerrado, en un sistema termodinámicamente cerrado como es el sistema Tierra? O sea, para decirlo de otra manera, simplemente un sistema con recursos finitos. Entonces esas contradicciones se señalan y las vamos a ver creciendo durante mucho tiempo, y van a seguir las discusiones, va a seguir la conversación sobre este tema. Aquí nosotros en el 94, por allá pues arrancamos con el Ministerio de Ambiente, con el profesor Manuel Rodríguez Becerra, y sigue la discusión sobre sostenibilidad. Hay algo que a mí me gusta mucho señalar acá, un par de cosas que creo que para cerrar ya en 2 minutos esta primera contextualización que me encargaste, Lina, y es una, el tema de unos principios de sostenibilidad que a mí me gusta mucho abordar, y eso lo discuto siempre con mis estudiantes en clase, y son 4 principios. Uno, la perspectiva global del desarrollo. El desarrollo sostenible no es el desarrollo sostenible solamente de TTDB, o el desarrollo sostenible de Bremen, o el desarrollo sostenible, no sé, ya pasar a escala de países, de Japón, de lo que sea, sino que aquí necesitamos una perspectiva global. Tiene sentido de todas maneras, claro, hablar de la ciudad sostenible, porque es como la ciudad o la ciudad-región sostenible contribuye a esa perspectiva global. Pero esto no es una cosa que se haga de manera aislada. Otro principio, el asunto de la justicia. Si estamos hablando de desarrollo sostenible, tenemos inevitablemente que hablar del asunto de qué es justo, cuál es la distribución justa de oportunidades, cuál es la distribución justa de recursos, cuál es la distribución justa de muchas cosas en un ámbito intrageneracional, o sea, en el presente, pero también intergeneracional, es decir, en el futuro. ¿Por qué? Porque hemos estado colonizando el futuro, así de sencillo, ¿cierto? Hemos estado hipotecando el futuro de las generaciones venideras para satisfacer nosotros muchas cosas ahorita, muchas de ellas innecesarias. Un asunto ya para cerrar esos 2 principios, un asunto de reconocer que somos parte de la naturaleza, no estamos aislados, hay un enlazamiento indispensable pues o imprescindible entre medio ambiente y desarrollo, sea como sea que uno lo quiera considerar. Y lo último de este principio es la participación ciudadana. O sea, sin participación no hay desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se hace por medio de la transformación. Cierro ahí por ahora, y ahorita podemos seguir de pronto hablando un poquito de dimensiones, aunque no sé qué nos pasó con Lida, si se nos salió un momentico, pero bueno, esperemos a ver. Pero es eso, o sea, un mensaje para cerrar esos principios es que todo lo que nos proponemos como desarrollo sostenible ocurre si hay participación y si hay concreción, si esto se vuelve algo tangible en todos los sectores de la sociedad. Mira, Alejandro, escuchándote y viendo las participaciones de las personas que están conectadas en Facebook, les cuento que nos da para quedarnos todo el día, porque realmente es un tema que está en boga y que es necesario darle muchas más puntadas. Entonces, les voy a recordar que estamos en conversaciones pendientes. Igual, de todas maneras, usted siempre puede escribir por el Facebook, y ahí le hacemos el saludito o le hacemos la pregunta, pero también qué bueno que pueda compartir, darle compartir a esta conversación para que
las personas de su Facebook o de su WhatsApp también puedan entender y participar de esta conversación. Saludamos a Marta Eugenia Arango, que hace parte de la alianza. Bueno, por aquí hay bastante, ¿cómo le podríamos decirlo? Alianceros y alianceras. A Daniel Suárez, a David Pérez, a Heidi Cristina Gómez, que también hacen unas preguntas muy interesantes, pero yo quisiera abordar esa pregunta para empezar a picarla. Bueno, Cristina Romero. Hola, Cristina. Muy bien. También te saludamos desde acá. Esta pregunta tiene que ver un poco, Alejandro, y es, siempre hemos pensado que la sostenibilidad es indudablemente cercana a lo medioambiental, ¿cierto? Y siempre se habla de sostenibilidad, entonces, como vos estabas diciendo, y también lo dice aquí Marta Eugenia Arango, y es que parece que está vaciando de contenido la palabra sostenible. O todo es sostenible, o queremos que todo sea sostenible. Y voy a hacer lo voy a enmarcar con esta parte que habla nuestro documento maestro, y es que según la Ley 99 de 1993, y en su artículo 3, se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Entonces, aquí pareciera que es solo lo ambiental, pero también como económico, ¿ok? Sí, pero mira que incluso esa es la definición que toman, esa definición se toma pues casi que literal de aquel famoso reporte Nuestro Futuro Común, ¿cierto? El de 1987, el reporte Brundtland que llama por ahí, que incluso tuvimos una participación ahí importante también con Margarita Marino de Botero, también pues colombiana en esa comisión, era la Comisión Mundial sobre asuntos ambientales pues, de las Naciones Unidas. Y habla precisamente de eso, ¿cierto? De poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las habilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Ese es el cliché de la definición de desarrollo sostenible, ¿cierto? Cuando uno lo empieza a examinar de cerca, es fenomenal. Uno empieza pues a desmenuzar esa definición y le saca los aspectos de justicia que uno quiera, los aspectos de los límites ecológicos o de la capacidad de carga que nos estaba mencionando Dani Suárez ahí. Pero mira que incluso en esa definición no solamente se habla de lo ambiental, se habla de ese crecimiento económico con una suposición, ¿cierto? Y es que el crecimiento económico nos va a conducir a una mejor sociedad, algo que ha sido bastante debatido por muchas razones, precisamente por lo que estaba diciendo desde aquel reporte del 72, de los límites del crecimiento, cómo vamos a crecer todos los países y todas las ciudades y todo económicamente. Entonces va a seguir aumentando ese Producto Interno Bruto que depende de los recursos, si los recursos son finitos, o sea, cómo crecer infinitamente en un mundo con recursos finitos. Entonces, ahí aparece ese asunto de la economía para indicar también, repito, con un supuesto, y es que por medio del crecimiento económico nosotros vamos a alcanzar ese bienestar social, vamos a alcanzar la satisfacción de todas las necesidades. Entonces, te respondo en dos partes. Una, para decir, no es solamente el tema ambiental, se habla también de la economía y de la sociedad, pero en esa definición que tenemos, el crecimiento económico, hay que ponerle un asterisco y ponerle unas condiciones muy fuertes, es decir, si el crecimiento económico es ese último fin del desarrollo, que eso es algo que cambia con el desarrollo sostenible, no lo es. O sea, ese no es el propósito del desarrollo, hacer crecer la economía. Hay una economista que yo sigo mucho y trabajo, digamos, como sus postulados, que es Kate Raworth, y ella habla por ahí de la necesidad de que seamos agnósticos con respecto al crecimiento económico, porque ella nos dice, es que nosotros en este momento tenemos economías que quieren crecer sin importar si como sociedad estamos floreciendo o no, si estamos cuidando nuestros ecosistemas o no,
Y lo que deberíamos hacer es orientar ese fin último del desarrollo, que es garantizar una vida justa y en armonía con la naturaleza, sin importar si estamos creciendo o no. Entonces, el desarrollo sostenible, si fuera solamente un tema ambiental, sería muy fácil, ¿cierto? O sea, muy fácil entre comillas. Uno diría, pues no importa que la gente muera de hambre, no importa que, sí, que no tengamos una sociedad próspera, nada de eso importaría, el reto sería muy fácil, pero pues obviamente no estamos hablando de eso, estamos hablando de un acto de balance. ¿Cómo logramos nosotros satisfacer nuestras necesidades? ¿Cómo logramos nosotros tener una vida digna sin destruir esos mismos fundamentos que nos soportan, que son precisamente esos temas ambientales? Por eso es que el desarrollo sostenible muchas veces se confunde únicamente con lo ambiental. Es porque nosotros, el desarrollo sostenible sí reconoce que hay algo que nos soporta a nosotros, y por eso hablaba de ese principio del desarrollo sostenible, del enlazamiento medio ambiente y desarrollo. Hay algo que nos soporta, que es esta realidad objetiva en la que vivimos, nuestros servicios ecosistémicos, todo lo que nos dan los ecosistemas, la comida, el aire, el agua, todo lo que al final se traduce en la libertad de elección y la autonomía para el ser humano. Entonces, si destruimos eso, chao pescado. Entonces, eso sí es un paradigma del desarrollo sostenible. Así es. No es solamente ambiental, pero sí es el sistema que nos soporta, y por eso es que nos tenemos que preguntar por eso. Miren, además algo muy importante que nos acota Alejandro, y que también pues muy chévere, que la profe Lida pues al parecer tiene problemas técnicos y no se ha podido volver a conectar. Estamos haciendo lo posible para volver a conectarla, porque como les digo, es una voz autorizada y conocedora de este tema en la ciudad, y para eso pues se le invitó, pero bueno, efectivamente estas cosas pasan en la virtualidad y dependemos de conexiones, de energía, de una cantidad de cosas. Entonces, mientras volvemos a conectar a la profe Lida, yo pues últimamente parezco, no sé, testiga de Nussbaum, esa es la palabra. Soy testiga de Nussbaum. Les quiero recomendar este libro que se llama Sin fines de lucro, y es en donde ella explica que la sociedad cuando quiere ser es... ¡Ay! Muy bien. No, es que empezó a caer un vendaval por esta región donde vivo y el internet no es sostenible. Ah, sí, Elida. Bienvenida. Ya te voy a dar Bueno. la siguiente pregunta, que desde hace rato lo teníamos ahí. No se preocupe, profe, no se preocupe. Pero les estaba recomendando este libro precisamente de Martha Nussbaum, donde explica que la economía no es enemiga de la sostenibilidad, y que si realmente se quiere invertir en economía y en un país desarrollado, en una sociedad desarrollada, debe ser pensada desde las personas, pero también desde los organismos vivos, ¿cierto? Y es que somos interdependientes, no dependientes. Entonces, les recomiendo a Martha Nussbaum, que es pues la parcera. Entonces, Lina, ya que estás de nuevo con nosotros, te teníamos una pregunta muy especial, y era, efectivamente, pues ya lo explicó un poco Alejandro, si sostenibilidad se restringía solo a lo medioambiental. Entonces ya tenemos un poquito digamos, de contextualización al respecto. Pero ya estuvimos hablando un poco de lo que es la sostenibilidad. Ahora veamos por qué esta ciudad-región no es sostenible. Okay. Entonces, Lida, te hago la pregunta directamente, es, así como los fenómenos de la violencia, como estuvimos viendo hace 2 sesiones de ¿para dónde vamos?, de conversaciones pendientes, no conoce fronteras, pareciera que los fenómenos medioambientales tampoco los tienen. Pero las soluciones, al parecer, sí tienen. Sí tienen fronteras. Es que yo no puedo hacer eso porque eso le toca a otro. Es que eso yo no lo permite porque yo no lo puedo hacer. Entonces, hemos identificado que ese es uno de los problemas estructurales de por qué no somos sostenibles. Es que las soluciones a los problemas de sostenibilidad no son transversales o no se piensan regionalmente, y eso pasa incluso con los planes de desarrollo, que no conversan entre ellos. ¿Por qué crees que funciona ese fenómeno y por qué no lo hemos resuelto si hace rato lo tenemos identificado, profe Lida? Bueno, miren, me perdí la explicación de Alejandro, pero voy a hacer un poquito como de un contexto para poder
como que entendamos por qué no funciona en una sinergia. Resulta que el concepto de sostenibilidad es un concepto que amarra unos pilares que van desde la base misma, o sea, la base legal, que tenemos que cumplir obligatoriamente, pero también la responsabilidad empresarial con respecto a una sociedad, a sus trabajadores. Viene también la ciudadanía como otro pilar fundamental, pero vienen también todos esos acuerdos, esas presiones internacionales que ponen a un país a poder ser competitivo económicamente con el cumplimiento de unos estándares ambientales, de cumplimiento igualmente frente a los derechos que se tienen derechos laborales, el respeto a los derechos humanos. Entonces, cuando vemos una sociedad que tiene unos pilares para poder decir que es sostenible, vemos que son varios protagonistas que entran allí. ¿Por qué una región no es sostenible? Porque resulta que esos pilares van trabajando en diferentes, digamos, frecuencias. Cuando tenemos lo legal, que es el que empieza a generar unas regulaciones para un cumplimiento, no solamente en lo ambiental, las regulaciones que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, por ejemplo, las regulaciones para que una empresa se constituya legalmente, tiene que tener unas regulaciones, ese incentivo y toda la normativa que tiene un gobierno para poder estimular el crecimiento igualmente económico de una ciudad. Pero todo eso viene creciendo de una forma dispareja, digámoslo así, cuando se mira a una sociedad donde todavía hay inequidades en ella misma. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que trabajar muchísimo por poder subir el nivel de las personas, de la calidad de vida de las personas, que tengan empleo digno, que haya equidad de género, que tengamos unas ciudades resilientes, que tengamos unos empresarios responsables igualmente con el cumplimiento de esa normativa, pero que vaya mucho más allá de esa normativa para poder entregar a una sociedad. Entonces, cuando tenemos disparidades ahí, vamos a decir, bueno, ¿qué pasa con esta ciudad que sí está haciendo mucho y con unas regiones que están creciendo diferente? Cuando hablamos de ciudad-región, tenemos que mirar que Medellín y el Valle de Aburrá están en una línea casi paralela a los 10 municipios, pero tenemos otros municipios en el oriente antioqueño, pero tenemos otros municipios en el suroeste, pero tenemos, o sea, tenemos unos municipios que nos generan unos pisos que todos están interconectados y todos están creciendo con unas necesidades diferentes. Medellín, cuando empieza a crecer, en los años 40, 50, 60, empieza precisamente a crecer de una forma dispar, producto de que esas presiones de violencia que está sufriendo el Magdalena Medio, que está sufriendo el Bajo Cauca, hacen que en Medellín y en la región metropolitana empiecen a existir unas condiciones de crecimiento que no se lo esperaba en Medellín a la tasa de crecimiento, que todavía tiene esas presiones, las tiene el Valle de Aburrá, y que generan unas inequidades en el territorio que lo arrastran hacia abajo, no lo arrastran hacia una calidad de vida hacia arriba. Voy a picarle más la lengua, profesor. Yo quiero decir una cosa rápida con respecto a lo que nos menciona Lida, que es muy importante, porque pues estamos trayendo, además de esa perspectiva de región, pues que mencionábamos anteriormente, es también ese papel de la empresa, o sea, y ahí me refiero a ese último punto que mencionaba anteriormente de esos 4 principios, el asunto de la participación, que me refiero a participación ciudadana, pero ciudadanía somos en las distintas esferas en las que estamos, incluso en la misma empresa, ¿cierto? Y ese papel de la empresa que está tan llamado, digamos, a tener roles de liderazgo, porque las empresas nos ayudan, y esto puede sonar muy obvio, pero yo creo que hay que decirlo siempre, pues es que nosotros a través de las empresas satisfacemos muchas de las necesidades, pues muchas de las necesidades que tenemos en una sociedad, que nos permiten sobrevivir y tener una vida digna, pues además pues de los temas de ingresos y de empleo. Pero yo decía, Lida, que uno de los grandes problemas
y de pronto va de la mano con la respuesta que estaba buscando Lina, pues de por qué estas cosas no han cuajado, es porque lamentablemente, si bien el crecimiento económico se va a referir a una dinamización de la economía y por ende pues a dinamización del empleo y del abastecimiento con eso que necesitamos, por otro lado pues tenemos un montón de externalidades, tenemos un montón de cosas que han salido mal porque el objetivo ha sido el crecimiento económico sin poner siempre restricciones más fuertes sobre que ese crecimiento económico no acabe con los fundamentos naturales y realmente sea un asunto de distribución. Por eso decía, el desarrollo sostenible tiene que ser también un asunto de justicia. Entonces, qué bueno ese papel que tenemos y los ejemplos que tenemos de muchas empresas que lideran un cambio en su forma de operar. Vean, me hago así porque muchas cosas quiero preguntarles, pero además también hay muchas preguntas y hay intervenciones muy, muy positivas de las personas que están conectadas. Entonces, ya no hemos saludado a Jaismi Romero, a Luis Alfonso Ángel Santa Coloma, nos saluda Claudia María Mesa de la Mesa Ambiental del Corregimiento Altavista. Bienvenida, Claudia, a este espacio y qué rico que puedas seguir interviniendo en el chat y dándonos tus apreciaciones. Por ejemplo, Marta Arango hace un tema muy chévere sobre sostenibilidad que tiene que ver con la igualdad y la equidad. Dice, el tema de la igualdad y la equidad en la sostenibilidad es clave, pues se ha demostrado que, abre comillas, las sociedades más desiguales son menos saludables y felices y enfrentan un mayor grado de degradación ambiental. Lo dice Raworth. No sé cómo se pronuncia Alejandro Raworth. Bien. Raworth, sí. Es a la que hacía referencia ahorita, exactamente. Exacto. También nos saluda Martín Román y Juan Bernardo Galvez. También hace una explicación muy bonita que dice, la definición de sostenible tiene que ir más allá de lo ambiental. La mejor definición es la que define políticamente la libertad como aquel espacio de futuro, no como aquel espacio en el que se pueda hacer lo que se quiera, sino por crear todas las condiciones para que en un futuro cada uno pueda optar por lo que le conviene. Somos libres para poder construir un futuro que nos permita optar por lo que nos conviene como humanidad. Y bueno, Daniel Suárez también está hablando de algo que quiero también hablar más adelante y es un poco de los planes de desarrollo, pero voy aquí a picar la lengua con algo y es, profesora Lida, usted estaba hablando del crecimiento que hemos tenido exponencial, esa es la única adjetivo que tiene, es exponencial el crecimiento. Incluso la nueva agenda urbana de la ONU habla de que en el 2030, la agenda urbana habla que estamos creciendo más, pero los gobiernos no alcanzan a lo que está pasando, o sea, a un ritmo, las necesidades de sostenibilidad, pero la institucionalidad, estamos viendo que incluso es fragmentada, que no tiene el mismo soporte, inclusive en la misma región, no podemos hablar del mismo soporte de Barbosa, cuando sale el río Medellín y quienes vamos al nordeste vemos esos problemas ambientales que hay allá, pero también con esa industria de Barbosa, a Itagüí, Envigado y Medellín. Si tenemos esos retos tan grandes, si en el 2030 vamos a tener por proyección del DANE 4.300.000 personas en el Valle de Aburrá y el gobierno no le alcanza, ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad civil? Lo que estaba diciendo Alejandro, empresarios, ¿qué vamos a hacer nosotros como alianza para dónde vamos también? Que estamos las universidades, que estamos los activistas, que están las personas que también se han pensado desde diferentes ámbitos como think tanks. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, miren, el qué vamos a hacer es uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia. ¿Sí? El qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se venía con un modelo económico en el cual la empresa ayudaba a generar empleo y riqueza en una sociedad para poder garantizar una sostenibilidad. Pero ahora, la empresa, igualmente dentro del concepto de sostenibilidad y responsabilidad social,
no solamente debe cumplir esa base legal de las que le hablaba ahorita, sino que debe ir mucho más allá para poderle dar a una sociedad y compartir, que es lo que se llama la economía compartida. Pero ¿qué pasaba con las empresas? Estaban dando un poquito de lo legal, no estaban dando tanto. Después de la pandemia, las empresas como tal se van a tener que reestructurar para poder entregar a una sociedad, para poderle ayudar a ese gobierno, que por eso es la preocupación de un gobierno, donde no alcanza a generar la sostenibilidad económica y poder sostener a toda esa población que cada vez va en aumento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener que existir y va a tener que proyectarse una redistribución muy diferente de lo que estaban generando las empresas y posiblemente, una de las tendencias que se vaya a marcar es que las empresas se van a empezar a fraccionar para poder garantizar igualmente no solamente la sostenibilidad de ellas, sino poder generar unos empleos que le permitan ir más allá, pero la sociedad va a tener que, nosotros como individuos, ir garantizando un autosostenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener que, una de las cosas es disminuir todo aquello que no necesitamos, ir precisamente a lo básico, ir a la esencia, volver a lo simple, tener igualmente todo este tema de comunicaciones y de redes, y lo ambiental, igualmente, es la misma ciudad la que va a tener que garantizar a través de la educación una visualización de cómo defender unos recursos naturales, porque es que los recursos naturales es lo primero de lo que digamos aquí, no solamente la empresa, sino la misma sociedad civil va a coger, porque no tiene la conciencia. Miren, yo estuve hace 2 años en el municipio de Anorí, donde se genera una gran incidencia de minería informal. Es increíble cómo se acaba con los ríos, pero hay una población flotante tan grande que ellos decían, nosotros nos alimentamos acá de lo que da el bosque. Y sin mentirles, eran ríos de personas metidos en los cauces precisamente, barequeando en unas casas que medio le permiten tener un techo, pero se comen el mono, se comen todo lo que se atraviese. O sea, no hay problema. Entonces uno dice, sí, no había problema hace 2 años sin pandemia y sin tanta crisis. Ahora con una crisis acelerada, la situación de los recursos naturales van a estar muchísimo más expuestos y van a estar expuestos en todos los niveles. ¿Por qué? Porque acá esto es una acción colectiva y lo que tenemos que garantizar es precisamente la unión de la colectividad, de la sociedad civil a través de diferentes redes para podernos unir a generar educación, pero también ayudar a generar como una economía más compartida, más en cooperativa, para que podamos ayudarnos todos, porque les digo, la tendencia era una antes y otra ahora. Y Así. el tema de sostenibilidad va a ser mucho más cuestionado frente a lo que se viene. Y vea, y Lina, yo quisiera decir una cosa muy rápida con respecto a eso que estás diciendo, porque yo lo veo de forma similar, pero le pongo este ángulo, y es que es decir, la pandemia nos pone pues, es un cimbronazo, es una sacudida muy, muy brava. Y yo realmente creo que vamos a ver un cambio, o sea, quiero creer que vamos a ver un cambio. No pensando, yo no pienso tanto en esto que tú estás diciendo, pues que la respuesta era antes y ahora es otra. Yo pienso que precisamente la respuesta que nosotros tenemos es todo lo que hemos venido hablando sobre desarrollo sostenible, ¿cierto? En su forma, digamos, como más estricta. Y creo que de pronto pues, me uniría de esa forma como a tu comentario, es decir, que ahorita con este cimbronazo, la visión de sostenibilidad tiene que permear mucho más las decisiones de la ciudadanía, de los gobernantes, de las empresas, del sector educativo, pero a mí me parece una buena noticia pensar que esta reinvención, esta nueva normalidad, realmente no arranca desde cero. O sea, si nosotros retomamos muchos postulados o aceleramos más, en el buen sentido de la palabra, lo que busca la sostenibilidad,
pues precisamente creo que esas son las herramientas que podemos usar para responder a esta pandemia. Mayor equidad, ¿cierto? Más justicia social, mayor cuidado del medio ambiente, mayor participación, mayor colaboración. Y eso que dices tan bonito de mayor solidaridad. Ahí que estamos recomendando libritos, a mí este libro de la maestra Beatriz Restrepo me parece fenomenal, y ella habla del asunto, lo quiero mencionar muy rápido, de la justicia y la solidaridad como un valor que puede ser incluso superior a la justicia, porque es un asunto de cooperación desinteresada que nosotros tenemos que tener en cuenta para salir adelante como sociedad. Es decir, no podemos hacerlo de otra manera, y esa solidaridad se tiene que ver desde todos los aspectos, ¿cierto? Ahorita podemos ampliar un poquito la idea. Así es, porque además, pues les iba a hacer una pregunta precisamente que hizo David Pérez, que hace parte de la alianza, sobre cómo va a ser entonces la implementación de objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad-región respecto a la pandemia. Creo que hemos dado ya unos visos al respecto, entonces voy a pasar con otras preguntas de más gente que se va conectando. Además, Juan Miguel Gómez Panris, por acá, bienvenido, qué rico que nos estás acompañando. Marta Lucía Piedrahíta, Sergio Rúa y Ana Isabel Carrasquilla, qué bueno que se están uniendo con sus comentarios a este espacio. Bueno, Alejandro, ya que estás hablando de todo lo que se viene un poco de pospandemia y que se necesita equidad, justicia, bueno, muchas cosas para que haya una verdadera sostenibilidad. Te voy a asignar esta pregunta a Daniel Suárez, que tiene que ver un poco más con esa institucionalidad, si está acorde a los retos que se vienen. Dice Daniel Suárez, en Medellín se habla de ecociudad, en Girardota de problemáticas por tener la mayor parte de las industrias, en Sabaneta de exceso de construcción, en Bello de problemáticas por la planta de tratamiento que está, pues, es nefasto lo que está pasando allá, incluso también con los olores y también con los asuntos gubernamentales. La pregunta es, ¿podemos soportar tanto estando tan desconectados como municipios, tan separados, a pesar de tener una autoridad ambiental que nos rige? Sí, eso es súper interesante lo que señala Ian, y lo voy a amarrar un poquito con otra pregunta que hacía también frente a la capacidad de carga de nuestros ecosistemas, ¿cierto? Que es algo que tenemos que entender, y viene en esa idea de desarrollo sostenible. Preámbulo corto para esa respuesta, es que siempre, ahorita yo les hablaba de la definición cliché de desarrollo sostenible, esta del futuro, el presente, Cuando uno se da la tarea de leer no solamente eso, sino más del reporte, pues la definición de sostenibilidad habla de dos conceptos fundamentales, dos conceptos clave. Uno, el de necesidades, el de las necesidades que tenemos los seres humanos, pues para sobrevivir y tener una vida digna, y ahí se dice, ojo, se dice muy claramente, principalmente las necesidades de las personas más pobres, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un asunto de prioridad. Y el segundo concepto muy clave es la idea de limitaciones o límites, ¿cierto? ¿Qué tanto puede el medio ambiente entregar y seguir entregando los servicios que entrega, y cómo nosotros nos organizamos socialmente y usamos tecnologías para acomodarnos dentro de esos límites? Esos límites están a nivel planetario y están a nivel regional. Uno dice, pues este ecosistema, ¿qué tanto da? Porque, a ver, también para despejar cosas, y es que la aspiración de que nosotros no vamos a tener ningún impacto sobre el ecosistema, pues olvídese, o sea, usted lo va a tener hasta después de que se muera, mientras se descompone. Porque es que uno todo el tiempo está interactuando, estamos respirando, todo el tiempo es interacción con los ecosistemas. Eso no está mal, pero sí se trata de respetar esos límites, respetar esa capacidad de carga de esos ecosistemas. ¿Qué pasa cuando no se respeta la capacidad de carga? ¿Qué pasa cuando se violan los derechos de la naturaleza? Pues que el resultado es riesgo. Entonces es riesgo para la salud, es riesgo de deslizamientos, es riesgo de todo lo que conlleva la destrucción de los ecosistemas. Recordemos que estamos precisamente en esta pandemia por una enfermedad zoonótica que resulta de la deforestación, que todo el asunto de salud planetaria, además de las enfermedades mentales, las muertes por calidad del aire. Recordemos que mata 15 veces, en el 2015 mató 15 veces más gente la contaminación que todas las formas de guerra y violencia juntas. O sea, ¿cómo no vamos a hablar de esa relación intrínseca entre medio ambiente y sociedad si vemos por todos lados lo que ocurre
con esa degradación. Entonces, Dani, pues con eso en mente, primero con el tema de los límites pasa lo segundo, es que esos límites no son que son los límites del ecosistema Medellín delimitado como está en el mapita de Medellín. Olvídese, o sea, si algo hemos aprendido es que estos problemas ambientales no se rigen por esas fronteras administrativas. ¿Qué nos pasó hace poco en plena cuarentena, cierto? Que entonces subió la contaminación y subió por unos incendios del nordeste, por unos incendios. Es que estamos interconectados. Nosotros vivimos en una ilusión de que las ciudades se autocontienen, de que los mercados se autocontienen, de que las industrias se autocontienen. Aquí nada se autocontiene. Entonces, para tomar estas decisiones, lo que deberíamos estar haciendo es realmente tener mucha articulación. Y nos falta bastante con respecto a eso. O sea, no quiero sonar pesimista porque también creo que es muy necesario reconocer que se han tenido avances. O sea, gracias a la presión que hubo y a las respuestas que tuvimos, se implementó el PIGECA en cuanto a calidad del aire, se ha venido reduciendo un poco, pero esas reducciones, pues a mi modo de ver, y esto se puede discutir, hay personas que estudian el desarrollo sostenible y dicen simplemente, es que acepte que esto se va a demorar eternidades, y ya, o sea, y esas son las transiciones sociales y listo. Yo creo que no, yo creo que tenemos unos nuevos retos, unas circunstancias distintas y la articulación se tiene que dar mucho más. No sabemos qué va a pasar. Ejemplo para cerrar eso, un tema que saben que a mí me ha dolido bastante, pues porque he sido vecino del sector y porque he vivido toda mi vida acá el túnel verde, ¿cierto? Lo que ha pasado. Y la pregunta de qué va a pasar con el túnel verde, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando que siga hacia el norte? Porque no vamos al parecer no se va a tomar la decisión de desincentivar el uso, el uso no tanto, el abuso del carro particular, y se va a querer seguir construyendo, pero entonces ahí Medellín ya tiene que tomar decisión. Entonces ya la pregunta del túnel verde, ojo, ¿por qué va para Medellín? ¿Cierto? ¿Vamos a tumbar todos los árboles desde la frontera o una gran cantidad de árboles desde la frontera, siguiendo por toda la Milla de Oro, por Oviedo, por toda la parte financiera de la ciudad? ¿Vamos a seguir tumbando árboles para tener 3 carriles hasta llegar allá? Esas decisiones se tienen que tomar de forma articulada. Al aire no le importa si está entrando a Medellín o Envigado. A las especies no les importa, pues a las ardillas, a los aves no les importa si eso es Sabaneta o Itagüí, ¿cierto? O si es... Ahí tenemos que tomar esas decisiones de forma articulada y esos son los retos de la gobernanza que se han empezado a abordar. Es la idea de la Escuela de Ecología Urbana, pues que esperemos que el área metropolitana la ponga en pie, pero bueno, es que logremos tomar esos esfuerzos que ya nos han dado buenos resultados y hay que multiplicar, o sea, necesitamos hacer más. Así es. Mira, Lida, te tenía esta pregunta desde hace rato y me muero por ganas de hacértela, y es que recuerden que estas conversaciones las hacemos bajo un documento rector que es Caminos de Solución de para dónde vamos. Y pues, estudiando de nuevo para esta conversación, hay unos retos muy fuertes y que son unos timbrazos respecto a unas problemáticas que necesitamos intervenir ahora. Un ejemplo, hoy el 100% del agua que toma Medellín depende de fuentes externas. Segundo, se me acaba de olvidar la palabra, nuestro lugar de residuos, donde se depositan los residuos. Nuestro relleno sanitario está llegando a su tope. A su tope, indudablemente, la pradera. Se ha subido la temperatura, indudablemente ha sido muy fuerte. Tenemos serios problemas de contaminación por la calidad del aire. Retos hay muchos. Lida, te voy a meter en camisa de 11 varas. Si tú fueras y te diera hoy la varita mágica de solucionar los problemas ambientales o de sostenibilidad, ¿cuál sería ese orden de solución? Digamos, todo es urgente, pero entendemos también que gobernar es priorizar. Si tuvieras la varita mágica y pudieras arreglar esto, ¿cómo ordenarías esos problemas? No sé, yo no sé cuál es el menos peor. ¿Qué harías? Mira, tú ahora dijiste algo, ¿no me escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto. Tú ahorita dijiste algo muy importante, de pronto yo lo solté, no lo profundicé, y es que en el tema de sostenibilidad
si bien es el gobierno que tiene un papel muy importante, es el empresario que tiene un papel muy importante, es también el ciudadano, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa con el ciudadano? Si el ciudadano no está educado, si el ciudadano no tiene una cultura, si el ciudadano no sabe o si el ciudadano no está articulado con las políticas de Estado para poder empezar a generar acciones que redunden precisamente en un impacto positivo en agua, en residuos y precisamente también en la sostenibilidad propia, no va a pasar nada. ¿Qué les quiero decir con esto? Empresas varias que está articulado con EPM, que está articulado con el municipio de Medellín, empresas varias no hace nada recogiendo residuos, recogiendo basura y llevándolos a que se aumenten cada vez más los vasos donde se alimentan, que inclusive se recoge no solamente de Medellín, sino de otro tanto de municipios, ¿sí? Más de 20 municipios alrededor que están alimentando el relleno sanitario, a pesar de que tenga su tratamiento de lixiviados, a pesar de que se esté haciendo un tratamiento de cada uno de los vasos a nivel ambiental. El objetivo es reducir, el objetivo es reciclar, el objetivo es recircular, y ahí es donde viene el concepto de economía circular. Pero entonces en ese concepto, para reducir solamente el tema de residuos, pongámoslo ahí, viene uno, el papel del Estado. Venga, Estado, empiece a multar, empiece a generar regulaciones, empiece a generar el plan para poderle decir al ciudadano de cada uno de los sitios donde usted está recolectando, que si usted no me entrega de esta forma, a usted le va a llegar su tiquete de multa, ¿sí? Así como le va a llegar, así como nos está llegando el tiquete de multa si no cumplimos el pico y cédula, igual, porque es que este es un tema prioritario, es un tema de todos. Entonces acá es donde se tiene que empezar a gestar políticas de realmente hacer un plan de gestión de residuos adecuado, donde la ciudadanía tenga una participación, porque ya el empresario está pagando igualmente y tiene que hacerlo sí o sí, porque él paga por sus residuos. Ahora, el empresario, dentro del concepto de economía circular, tiene que estarse repensando cómo mejorar su cadena productiva para poder reducir los costos al interior, y él debe mirar qué hacer para que parte de esos residuos que otra empresa está generando puedan ser la materia prima que yo estoy necesitando, o cómo hacer recirculación interna de mis procesos. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad tiene un concepto que aquí estoy viendo una pregunta de Sergio Rúa, y es, ¿por qué creen las empresas, por qué se creen las empresas insostenibles? Es porque si no son sostenibles financieramente, no van a ser sostenibles a nivel ambiental, porque van a arañar a través de sus impactos el tema de impuestos o el tema de captación de agua, lo van a arañar el tema de consumo de los recursos naturales para poder autosostener la insostenibilidad que tiene interna financieramente. Miren, producir un blue jean es muchísimo más caro del valor que se paga por el consumo de agua asociado a las tinturas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Quién paga esto? No los está pagando el planeta. ¿Quién paga esos recursos asociados? El planeta, ¿cierto? Entonces, la respuesta está dada, que tienen que ser acciones conjuntas del gobierno, de la empresa y especialmente de la ciudadanía. Y si la ciudadanía no está educada para responder, debe empezar a responder a través de los tickets, de las multas, por la responsabilidad que tiene, como tenemos en este momento, de cuidarnos del COVID-19, ¿cierto? Entonces, tenemos precisamente que cuidarnos de él. Tenemos una responsabilidad mayor con el planeta, es la sostenibilidad, es nuestra casa. Entonces, porque ya esto es un colectivo, donde lo que tú hagas me está afectando a mí. El colchón que tires a la quebrada, abajo va a ocasionar un represamiento y va a hacer una inundación y va a ser una catástrofe. Entonces no podemos decir voy a tirar el colchón a la quebrada, no. Entonces ahí es donde tienen que generarse unas políticas de ayudar a la ciudadana, a la ciudadanía, ayudar no solamente con educación, sino también es que si me ven o alguien me está tomando la foto, pues me van a multar, ¿cierto? Me va a llegar acá mi impuesto o no me va a llegar la ayuda del gobierno por alguna de las razones que te tenga que hacer.
O sea, es un tema también de gobernabilidad cruzada con una responsabilidad también ciudadana. Bueno, no uso la varita mágica. Si la tuviera en este momento, No la uso. yo tendría una acción, ojalá y le pudiera cambiar la conciencia a la gente con con esa varita mágica, pero lo que haría es precisamente adelantarme a que se tuviera una conciencia de responsabilidad frente a que mis consecuencias tienen un impacto grandísimo hacia afuera con toda una colectividad. Entonces, lo que haría con esa varita mágica es cambiar conciencia. Ok, ya saben, después cuando ustedes apaguen esta conversación, la varita mágica tendrá efecto. Muy bien. Ojalá. Nos dice Juan Miguel Gómez, que es una dulzura vernos, igualmente para ti, Juan Miguel, pero dice, la sostenibilidad como sensibilidad sobre las biodiversidades, respetarnos y valorarnos desde las vecindades, las micropolíticas, el hogar es el primer escenario de región sostenible. Está divino y creo completamente que así es. Nos dice también Ana Isabel Carrasquilla, que también es muy sensible al tema de ambiental, y es en el plano de lo individual, coincido con Lida, es necesario repensar nuestras costumbres y consumo en la cotidianidad. La sostenibilidad planetaria necesita de pequeñas acciones que se vayan sumando. En este sentido, la responsabilidad no compete únicamente al sector público ni debe estar sujeto a las políticas de obligatorio cumplimiento. Es un asunto de la palabra que tanto repetimos, pero tiene sentido en lo colectivo, la corresponsabilidad. Y también Marta Lucía Piedrahíta dice algo muy bonito que refuerza lo anterior: con pequeñas acciones y gran responsabilidad podemos lograr la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que se conectan. Recuerden que ahí en Pa' Dónde Vamos les puso el link de la cartilla donde están estos problemas estructurales. Ya vamos a ir cerrando, pero les tengo unas preguntas que yo creo que es suficiente para este tema, y es, uno lee todo y a veces pareciera que es muy etéreo y que a veces no hay esperanza, que los seres humanos, ni con la magia de Harry Potter, querida Lida, pues pareciera que entendiéramos a veces, pero por el otro lado hay colectivos ciudadanos, gente como aquí que son viceusuarios, que también son juiciosos, que también están exigiendo a los tomadores de decisión esto. Entonces, esa esperanza existe y sobre todo la vamos a poder articular a los retos que tiene, por ejemplo, esta ciudad de la cuarta revolución industrial, donde todo se está pensando desde la tecnología. Es más, voy a hilar más fino. Ustedes verán que me contestan. Es que tenía muchas preguntas y voy a hilar más fino. Aquí se han hecho muchos instrumentos de medición, de impacto, y a veces pareciera que no fueran tan tenidos en cuenta como para tomar decisiones. Pareciera desde el ciudadano común. Pero por el otro lado, la tecnología sí funciona. Miren lo que ha hecho también Medellín Me Cuida, que aunque hemos tenido muchos reparos, la tecnología debería ser aliada, digamos, de las soluciones de gobierno y de gobernanza. Entonces, sí tenemos esa esperanza, sí tenemos esperanza en que se utilice realmente la ciencia y la tecnología para apelar a estos cambios estructurales. Y bueno, con eso quiero que cierren porque ya se nos agotó el tiempo. Quien quiera comience. Yo quiero unirme un poquito a lo que estabas diciendo, Lida, también, porque eso de la varita mágica es muy teso, pero yo hablo mucho como de una metáfora que creo que aplica a lo que Lida estaba contando también, y es, porque hemos hablado algo de educación, pero no lo suficiente, y yo quiero enfocarme mucho en eso, y es el tema, digamos, pues, en el que estoy buscando profundizar cada vez más, pues, y en eso es lo que estoy estudiando e investigando, la educación para el desarrollo sostenible. Porque ocurre algo, o sea, nosotros tenemos muchas situaciones que estamos tratando de detener, entonces yo me imagino como una especie de montañita que se nos puede venir encima, ¿cierto? Es un deslizamiento y es como que la civilización, la sociedad desmoronándose, que nos hemos ocupado de construir muchas cosas, ojo, porque la visión no puede ser siempre pesimista, hemos avanzado, si nos comparamos ya con hace 100 años, o sea, hemos tenido un salto cualitativo tremendo,
hemos escapado de muchas cosas, de esa trampa, de la pobreza en muchas cosas, de la salud, en fin, pero lo hemos hecho de una manera no muy juiciosa, entonces eso que hemos construido se nos puede venir encima. Entonces necesitamos para eso, alguna manera, contener. Contener, ¿qué significa? También lo que está diciendo Lida, o sea, necesitamos algunas acciones que van a tener que ser un poco coercitivas, es decir, si usted está contaminando, pues va a tener una sanción. Viene la ley de responsabilidad extendida del productor, entonces ya no solamente los consumidores, sino los productores. Si usted está produciendo y produce sus cosas con miles de empaques, pues entonces me da el favor y va ahí y usted se encarga de que eso se recoja, ¿cierto? Entonces lo tiene que hacer el productor, deben ayudar los comercializadores, debe ayudar el Estado, en fin, ¿cierto? Pero ahí, digamos, si no se cumple, tiene que existir algún tipo de sanción. Pero lo que yo siempre digo es que mantener eso así a punta de sanciones es muy difícil, es muy doloroso, es muy complicado, es muy ineficiente. ¿Qué se necesita hacer? Pues que esa montaña no sea una montaña erosionada, sino que sea una montañita donde los arbolitos ayuden a que eso se mantenga firme y yo no tenga que estar todo el tiempo desgastándome para mantener eso. ¿Cuál es la herramienta para yo lograr que esa montaña no se me venga encima? La educación. O sea, la educación es un proceso de formación o de autoformación. Si es de formación es porque da forma. ¿A qué le da forma la educación? A la sociedad, a la cultura. La cultura entendido como ese ámbito de existencia humana, pero esos valores, esos paradigmas y al final de cuentas esos hábitos que nosotros tenemos. La cultura se expresa en últimas en hábitos, en la forma en la que habitamos el territorio, en la que habitamos la ciudad-región. Entonces, como tenemos tanta urgencia de sobresalir y entonces quiere sobresalir o la empresa a punta de muchos réditos y de mucho crecimiento o los gobernantes a punta de muchos likes y de muchas, lo que sea, entonces no nos preocupamos por invertir, deberíamos estar invirtiendo cantidades en educación, o sea, pero cantidades es desbordado, porque es la única forma en la que podemos hacer que un individuo se encuentre y sea parte de una sociedad y sea parte de un entorno ecológico. Eso hace la educación, ubicarnos. Nos ubica en la sociedad, nos ubica en el contexto, es decir, nos ubica en el contexto ecológico de saber cómo se llama la quebrada que pasa cerquita, cómo se llaman los árboles, algunos por lo menos que están por acá, cómo afecto yo ese entorno que nos rodea. Entonces, yo creo que para cerrar, para mí ese sería, digamos, el mensaje urgente, pues que creo que era por donde iba tu pregunta, ¿cierto? ¿Cómo abordar? Yo le pongo la esperanza a ese tema de educación, no a cualquier educación, no es educar sobre desarrollo sostenible, es educar para el desarrollo sostenible. Y eso implica que nosotros eduquemos en la solidaridad, en la compasión, en el reconocimiento de eso que está allá afuera, en fin, ¿cierto? Que cambiemos pedagogías, contenidos para lograr que se genere un cambio. Entonces, yo sí veo esperanza, me parece que no tiene sentido. Yo les decía a mis estudiantes esta semana una frasecita de Ernst Friedrich Schumacher, que él decía, como, ¿será que somos capaces de lograr este cambio lo suficientemente rápido? ¿Será que suficientes personas van a ser capaces de dar el cambio? Lo que dice él, sabe que dejémonos de tantas perplejidades, no nos preguntemos tanta cosa y más bien pongámonos a hacer lo que vamos a hacer. Si hay alguna posibilidad de que esto cambie, es porque actuamos. Entonces, actuemos, ¿cierto? Y lo mismo decía, no lo mismo, similar, y ya así con esto cierro, Héctor Abad Gómez decía una cosa muy bonita, se justifica vivir, ¿cierto? Y haber vivido, si al final de su vida uno puede decir que el mundo es un poquito mejor gracias a las acciones que uno tuvo. Entonces, si algo va a cambiar es porque actuamos. Si no actuamos, eso no cambia porque teoricemos. Así es. Bueno, para alimentar, como estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, porque miren, cuando uno es educador, a uno le llama mucho la atención cuando le hace preguntas al aire a estudiantes de universidad, de octavo semestre. ¿De dónde viene el agua que tú te tomas? Del río Medellín. ¿A dónde van las basuras? A Moravia. ¡A Moravia! Moravia pasó hace 30 años, pues, o sea, no saben, ¿sí? No saben qué es huella ecológica, no saben qué es huella de carbón, no se sabe qué es huella hídrica, no se sabe el tema de los consumos, las implicaciones que tiene, no se sabe a dónde van tus residuos y no me importa. Entonces el hecho de interiorizar y de que todos interioricemos
va muy ligado precisamente a un tema de formación, como decía ahorita uno de los audientes acá y nos decía, venga, desde la casa, sí, pero para que sea desde la casa, tiene que estarse educando también el núcleo de familia. Ahora, tú hacías una pregunta muy importante, Lina, y es, estamos ya en la cuarta revolución industrial, y en la cuarta revolución industrial, todo este tema de conectividad, ¿cómo tiene que alimentarnos para poder generar una sociedad donde nos vayamos, digamos, equiparando? Porque aquí hay unos niveles no solamente sociales de inequidad, sino también de educación. Entonces, así como se hizo Medellín como, o sea, este tema de Medellín y el tema de la pandemia y el tema del seguimiento, lo mismo que las plataformas a nivel nacional, así tenemos que generar estas plataformas de educación con temas específicos en los diferentes niveles que le pueda llegar a la gente. Es diferente el nivel que le llega a mí al que le llega a un millennials, al que le llega a un centennials o el que le llega precisamente a un viegenial, digámoslo así. Ok, Son diferentes los niveles y hay ok. personas que no quieren cambiar, ¿sí? Y hay otros que cambian, pero si la sociedad no cambia, entonces así yo quiero cambiar, pues no cambio porque la sociedad no me lo está exigiendo, me lo está pidiendo. Así es. Miren, yo creo que uno queda es más bien como retado y como alianza para dónde vamos. También tenemos un reto muy grande y es cómo llevar estos mensajes de retos de futuro para todas las personas y en parte estos conversatorios de conversaciones pendientes, valga la redundancia, son como una muestra también de lo que se produce entre estas organizaciones para que salga a la ciudadanía. De nuevo agradecerles a ustedes, pero también a muchas las personas que se conectaron. Me faltó saludar a Luz Elena Naranjo. Espero que todavía estés conectada. Un saludo para ti, Luz Elena. Y de nuevo decirles que vayan a ver esta cartilla. Esta cartilla fue muy bien pensada. También ahí ponemos como alianza algunas posibles soluciones, pero recogiendo lo que dice Alejandro y Lida como voces autorizadas en temas de sostenibilidad, hay que pensar para afuera como región, pero también hay que pensar para adentro, pensarnos nuestros consumos, entender cómo lo que nosotros hacemos es sistémico, eso es grande, eso no es individual, todos somos sistemas, desde el átomo hasta las galaxias, todo es un sistema, y entender que cada uno mueve ese sistema. Y si lo queremos hacer, tenemos que tener acciones, pero también exigir a nuestros gobernantes, empresarios y ONGs que también lo hagan. Una ciudadanía activa, como dice Alejandro, una ciudadanía que participa es la que logra que todos lo hagamos. Y bueno, nos quedaron muchas conversaciones pendientes. Por ejemplo, si ahí les dejo pues para las personas que se lo pregunten, porque ya debemos cerrar, pero esa pregunta nos lo ha sugerido mucho Jorge Melguizo y es, si una sociedad con alta clase media también es una sociedad sostenible. Ahí nos metemos con un tema que nos podemos quedar un día completo en eso. Bueno, les agradezco mucho, Alejandro, Lida, por este espacio tan bonito de conversación y de pedagogía ciudadana. No, Gracias. a ustedes, Lina, mil gracias, Alejo. Muy rico haber compartido contigo. Lidia, sí, un gusto y un honor, sabes que te admiro mucho y también Lina, muchas gracias pues ya para dónde vamos por todo este ejercicio que se está haciendo. Sí, Muchas me gracias, encanta. Eso hace parte de la sostenibilidad, muy importante. absolutamente. Nos vamos a ver luego, no sé si es en 8 o en 15 días, ya ni sé, pero bueno, ahí les avisamos. Síganos en Listo. redes, en Twitter, Instagram en Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, seguimos la conversa porque son muchas conversaciones pendientes. Chaito. Chao. Chao.